Ave María Purísima. Vamos a continuar con las meditaciones para consagrarse como hijo espiritual a San Pío de Pietrelcina. Hoy comenzamos con la meditación número 5. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Lo ponemos en tus manos, que sea para tu gloria y para la salvación de las almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la vía purgativa y también observándolo desde la perspectiva de San Pío de Pietrelcina. Hoy vamos a tocar el tema del pecado, la gravedad del pecado, y vamos a ver una primera parte hoy y una segunda mañana. Entonces, bueno, mañana vamos a ver cosas un poquito más concretas de qué es el pecado, la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial. Y hoy nos vamos a enfocar en la gravedad del pecado y en la historia del pecado, cómo comenzó el pecado, ¿no? Y bueno, cómo ha ido echando raíces también en nuestra historia, ¿no? Es muy importante y para eso vamos a comenzar con una cita bíblica. Se nos propone la primera carta a los Corintios 5:11. Dice así: para vuestra confusión os lo digo. ¿O es que acaso entre vosotros no hay ningún sabio capaz de juzgar entre hermanos, sino que hermano contra hermano pleitea, y esto ante infieles? Ahora bien, si ya es una mancha en vosotros el que tengáis pleitos unos con otros, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? ¿Por qué antes no os dejáis despojar? Pero sois vosotros los que hacéis injusticia y despojáis, y eso a hermanos. ¿No sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, es muy importante tener en cuenta que el pecado es el enemigo número 1 del hombre. ¿Cuál es nuestra gran meta? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida, la razón de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué sufrimos? ¿Para qué lloramos? Pues para estar un día en el cielo y ser plenamente felices para toda la eternidad, ¿no? Cuando pecamos, nos hacemos esclavos de ese pecado y en esa esclavitud no podemos ir al cielo y por lo tanto no tenemos esa libertad para ser plenamente felices y ver cara a cara a Dios. De eso nos perdemos cuando pecamos. Es como perder un pastel de chocolate por comer 2 gramos de azúcar una vez, en lugar de un pastel de chocolate eterno. ¿No? Entonces el pecado es nuestro enemigo número 1 porque en el momento nosotros lo consideramos como algo que podría ser bueno o que nos ayuda a evitar otro mal, pero no es así. Ese es un gran engaño y hoy vamos a ver por qué o cómo, ¿no? El pecado es nuestro gran enemigo. Hay 3 enemigos del alma muy importantes, tal vez ya los han escuchado: el mundo, el demonio y la carne, ¿no? La carne son nuestras propias inclinaciones, nuestra concupiscencia herida hacia las cosas que nos pueden provocar un pecado, ¿no? El mundo, ¿qué hace? Nos pone circunstancias y situaciones para pecar. Y el demonio nos pone tentaciones para pecar. Pero el corazón de todo eso es el pecado. Estos 3 enemigos lo que quieren es que nosotros pequemos. Entonces, en realidad, nuestro gran enemigo es el pecado. Es contra lo que tenemos que luchar a muerte, con capa y espada, toda nuestra vida. Y en todo momento, ¿no? Porque en cada momento nosotros nos encontramos
enfrente de una decisión. Siempre es un sí o un no. Siempre nos estamos jugando, la verdad, el cielo, ¿no? Y bueno, la gran diferencia está entre si vamos a pecar o no vamos a pecar, ¿no? Y ya, bueno, dentro de eso hay grados, ¿no? Y hay clases. El pecado es un decir, no quiero conocer, no quiero amar, no quiero servir a Dios. Y resulta que nosotros para eso existimos. Nosotros existimos para conocer, amar y servir a Dios. Y en la medida de que nosotros conozcamos, amemos y sirvamos a Dios, vamos a ser felices y vamos a ganar el cielo, ¿no? Entonces el pecado es la antítesis de nuestra felicidad, ¿no? Es justo lo que nos lleva a ser totalmente infelices y desgraciados. En el libro número 18 de la obra La ciudad de Dios de San Agustín, él nos plantea una decisión muy importante que tomar, ¿no? Él nos dice, hay dos ciudades. Una ciudad, que es la ciudad de Dios, que está conformada por personas que han amado tanto a Dios hasta el desprecio de sí mismos. Ese es un lado. Y el otro lado es Babilonia, la ciudad del demonio, el infierno, la perdición, y está conformada por las personas que se han amado tanto a sí mismas hasta el desprecio de Dios. Lo estoy parafraseando, pero ese es el contenido del primer párrafo del libro 18 de la ciudad de Dios de San Agustín. Y uno tiene que escoger entre estas dos ciudades. ¿A quién voy a amar hoy? ¿A Dios o a mí mismo? Y si me amo a mí mismo, en realidad, ¿qué es lo que estoy amando? ¿No? Y aquí hay que definirnos, ¿no? Y tomar una decisión con esta visión, que es muy importante. Cuando yo quiero lo que Dios quiere, quiero cosas buenas también para mí, porque Dios es bueno, es perfecto y me ama. Entonces, lo que Él quiera, pues va a ser para mi bien y va a ser algo bueno, ¿no? Pero cuando quiero mi capricho, cuando me busco a mí mismo, antes que a Dios, en realidad estoy negando que Dios es bueno, que Dios es sabio y que Dios me ama y que lo tengo que servir y que para eso sirvo. Me estoy poniendo por encima de Dios y eso es un pecado gravísimo, ¿no? Y eso me va a llevar entonces, pues, al pecado y a ser infeliz. ¿Cómo es la historia del pecado? ¿Tiene un inicio el pecado? Sí, y no es con Adán y Eva, empezó antes. Cuando Dios creó a las personas, y aquí hay que distinguir que hay persona divina, o sea, Dios, hay persona angélica, los ángeles, y hay persona humana, que somos nosotros, los hombres. Entonces, bien, cuando Dios creó a las personas, las dotó de libertad, ¿no? Porque les dio entendimiento y voluntad y por lo tanto libertad para decidir con ese conocimiento y con esa capacidad de querer algo, ¿no? Así fueron creados también los ángeles. Entonces, antes de que nosotros, los hombres, fuéramos creados, pues hubo una gran batalla en el cielo. Esto lo relata la Sagrada Escritura, ¿no? Y en esa batalla en el cielo nos explica la teología, ¿no? Que los ángeles tuvieron que tomar una decisión. Ellos no conocen como nosotros. Nosotros conocemos razonando, primero vemos las cosas, luego las captamos dentro, tenemos una idea, nos hacemos un concepto, lo juzgamos si es bueno o malo, razonamos, reflexionamos y sacamos conclusión, ¿no? Los ángeles no, los ángeles tienen un conocimiento intuitivo. En un instante ya saben todo o la mayor parte de lo que rodea la cosa que quieren conocer. Entonces, bien, con ese conocimiento intuitivo, Dios les dijo que, bueno, tenían que escoger si querían servirlo porque son libres, si querían servirlo y amarlo, ¿no? Y el primer pecado es el pecado de Luzbel, este ángel maravilloso, hermoso, que Dios lo había creado con muchísimo amor y que decidió decir, non serviam, no serviré. El primer gran pecado, el primero que no quiso ni amar, ni conocer, ni servir a Dios. Dijo, no te quiero, no te amo, no te quiero conocer, no te voy a servir, no te serviré, non serviam. Ahí comienza el pecado. Este es el primer gran pecado y de ahí, bueno, los ángeles que le siguieron y después vamos a tocar el pecado original, que es el pecado humano, ¿no? Primer pecado humano. Entonces, bueno,
porque el demonio y todos los ángeles habían sido creados buenos por Dios. Esto lo explica el concilio de Letrán, que es un concilio muy importante. Pero bueno, ellos se hicieron a sí mismos malos con esa mala decisión. Conociendo lo hermoso, lo bueno y cuánto los amaba Dios, escogieron odiarlo y desobedecerlo. Se escogieron a ellos antes que a Dios. Y así se funda Babilonia, de la que hablábamos ahora con San Agustín, ¿no? Se amaron tanto a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Y bien, y esto es muy grave porque todo fue creado por Él y para Él. Esto lo dice también la Sagrada Escritura en una carta de San Pablo. Todo fue creado para Dios, entonces no querer servir al que lo ha creado todo, al que te ha dado todo, pues es un acto muy grande de ingratitud. Un acto de soberbia muy grande porque es, en definitiva, mucho más perfecto que uno porque nos ha hecho. Nadie puede hacer algo más perfecto que Él mismo. Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Dios ha respetado su libertad y hay pecado en el mundo porque Dios respeta la libertad de las personas. Nos ama tanto que nos ha dotado de libertad y quiere que lo amemos libremente, no obligados. Y existe el mal por eso. Entonces, bueno, es muy interesante por eso reflexionar sobre el pecado de los ángeles, ¿no? ¿Por qué no han querido aceptar a Dios? ¿Por qué no han querido amarlo? ¿Por qué han considerado que es mejor amarse a sí mismos antes que a Dios? Pues ahí está el gran misterio del pecado. Y es una pregunta interesante porque lo preguntamos en torno a los demonios, pero también podríamos preguntarlo en torno a nosotros mismos. Porque yo a veces me escojo a mí mismo antes que a Dios. Si nos escandaliza con los demonios, ¿por qué no nos escandalizamos de nosotros mismos cuando pecamos? Bueno, ese es un primer tipo de pecado, ¿no? El pecado de los ángeles. Vamos a hablar ahora del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Esto lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis, versículos 1 a 15, ¿no? Ellos habían sido creados por Dios en gracia. Toda su persona estaba perfectamente ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que su razón y su voluntad gobernaban sus sentidos y su concupiscencia. Entonces ellos dominaban perfectamente sus pasiones, estaban perfectamente ordenados, ¿de acuerdo? Y todo se dirigía a Dios, era como una sinfonía hermosa, como un canto hermoso a Dios, todos ellos, ¿no? Y bueno, ¿cómo empieza este pecado original? Con el demonio, ¿no? Que le dice una mentira a Eva y les propone algo. Lo que les propone es ser como dioses. Seréis como Dios. El mismo pecado, ¿no? De soberbia, de no querer amar, no querer conocer y no querer servir a Dios. Es el deseo de ser más bien servidos por Dios, ¿no? Y eso es algo gravísimo, ¿no? No es tanto, no es que se le antojara la manzana a Eva, ¿no? Sino que tuvo esa tentación de orden espiritual, de ser como dioses. Eso fue, ¿no? Porque ellos tenían perfectamente ordenadas sus pasiones. Sin embargo, el hombre sí se puede equivocar, porque como razona, pues puede razonar mal, ¿no? Entonces, bueno, es menos grave que el de los demonios, pero aún así ha sido gravísimo. Y una nota muy importante del pecado original es que Adán y Eva cometieron ese pecado en nombre de toda la humanidad. Por eso se llama pecado original. Y por eso todos nosotros nacemos con el pecado original. Eso solo se quita con el bautismo. Entonces, bien, como lo han hecho en nombre de toda la humanidad, pues pasa a todos los hombres. Y es el único pecado que pasa a todos los hombres. Los pecados personales son solo de uno. Todos los demás pecados que cometemos. Y bueno, entonces Dios le ha preguntado a Adán si había comido del árbol que le había prohibido comer. Y Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿No? Y ahí también hace a Adán partícipe a Dios de su pecado, porque está culpando a una criatura que Dios hizo, de algo que era su responsabilidad, ¿no? No comer del único árbol del que Dios le había pedido no comer.
¿Y por qué Dios puso ese árbol en medio del jardín del Edén? Porque era importante que aplicaran su voluntad hacia el bien, que tomaran una decisión, porque si no su amor no sería libre, no serían buenos libremente. Era importante que tuvieran una ocasión de decidir por Dios, y no lo hicieron. Y ahí está también la gravedad de su pecado, ¿no? Y bueno, ya tocando un poquito el tema de San Pío de Pietrelcina, y hablando un poco de cómo vivía él esta terrible realidad del pecado, bueno, tenemos que asombrarnos y tomar como ejemplo lo delicado que era cuando cometía algún pecado. Lo lloraba amargamente. Antes hemos hablado que la gran característica de San Pío de Pietrelcina es la de configurarse con Cristo. Es un hombre que toda su vida estuvo trabajando por ser uno con Cristo. Eso quiere decir que entendía la gravedad del pecado porque le dolía como le dolía a Cristo. O intentó, bueno, al menos en algún grado le dolía como a Cristo, ¿no? No perfectamente, porque no es Cristo, ¿verdad? Pero sí en un cierto grado, y por eso compartió sus estigmas, por ejemplo, compartió sus dolores en la cruz, compartió los dolores espirituales de Cristo por los pecados de los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso esa paternidad espiritual tan grande y esa sed, esa ansiedad por salvar a las almas y por ayudarlos a que no pecaran más, no solo por ellos, sino para que no ofendieran más a Cristo, que sufre tanto cuando nosotros pecamos. ¿Cuáles son los pecados que más aborrecía el Padre Pío? Lo deja escrito a sus hijos espirituales en sus cartas y lo dijo muchas veces. Los pecados contra la maternidad, los pecados contra la vida, los pecados de los sacerdotes, las blasfemias, la inobservancia del precepto dominical, no estar en el gran milagro de la Santa Misa el domingo, que es día de precepto. Parece algo chiquito que uno dice, ay, pues es que está el fútbol, ya voy mañana. Pero no, porque es el gran milagro y Dios te espera ahí. Y es un pecado grave, ¿no? Importante, a menos que sea por una enfermedad o algo así. Las mentiras, el adulterio, las habladurías y el escándalo, las modas indecentes lastimaban. Y bueno, ¿qué hacía al respecto contra estos pecados? Hablaba, explicaba la gravedad de ese pecado, confesaba durante muchas horas, le ayudaba a sus hijos espirituales a que no volvieran a pecar, a que trabajaran la virtud, pero también hacía algo muy importante que nosotros también podemos hacer. Hacía sacrificios y penitencias por esos pecados cometidos. Eso es algo muy grande y muy fuerte que hizo el Padre Pío, ¿no? Se ofreció como víctima para satisfacer esos pecados, ¿no? Y es algo muy importante porque significa compartir la cruz con Cristo, pero significa también dar la vida por sus hijos espirituales. Cuando nosotros nos consagramos como hijos espirituales a San Pío de Pietrelcina, nos hacemos beneficiarios de todos esos sacrificios y esas penitencias que él hizo por todos los hijos espirituales que tenía y que iba a tener en el futuro, ya en el cielo, de esos pecados, ¿no? Para que veamos también la grandeza y la maravilla de consagrarnos como hijos espirituales a San Pío de Pietrelcina. Entonces, bien, él tenía una frase muy linda. Luego le decía muchas veces a sus hermanos frailes, es que no saben cuánto cuesta un alma. Sangre, sudor, lágrimas, horas de oración, ¿no? Horas de sufrimiento, pero también alegrías. Todo lo ofrecía para la salvación de las almas y para reparar el corazón de Cristo, que se ofende tanto con estos pecados tan graves. A veces decimos, ya no voy a pecar para no irme al infierno, ¿no? Pero es mucho más perfecto y más hermoso decir, ya no voy a pecar porque lastimo a Cristo. Lo hiero, lo crucifico. Yo, con mis pecados, ¿no? Hacerlo más por amor que por miedo. San Juan Pablo II, cuando regresó de Canadá después de un encuentro con los jóvenes en una jornada mundial de la juventud, dijo: un mundo sin referencia a Cristo es un mundo que antes o después acaba estrellándose contra el hombre,
Lo muestra la historia de un pasado incluso reciente. No se rechaza a Dios sin haber rechazado el hombre. Esto lo tenía muy claro San Pío de Pietrelcina, ¿no? Y él lamentaba mucho cuando había pecados muy graves en la humanidad. Él vivió en un momento de mucha locura en el mundo. Le tocó la Primera Guerra Mundial, le tocó la Segunda Guerra Mundial, le tocó el movimiento de la Revolución Sexual, porque murió en el 68. Le tocó toda esa parte, le tocó la introducción de las drogas al mundo, le tocaron cosas tremendas, crisis económicas, le tocó el comunismo, la entrada del comunismo. Y él decía, es que todos estos pecados que estamos cometiendo como humanidad tienen una repercusión en el mundo, en el ambiente. Y no lo dice solo él, lo explica también la Santa Madre Iglesia, ¿no? Está en el Catecismo. Todo lo que hacemos tiene una repercusión. Entonces, cuando hay desastres naturales, cuando pasan cosas en el ambiente, no pasa nada más porque sí. Son también consecuencia de nuestro desorden. Porque nosotros cuando pecamos, desde el pecado original, rompimos la armonía que había en toda la creación. Antes había paz y había armonía entre los animales, entre los hombres, entre todos, ¿no? Nosotros con el pecado original lo hemos roto. Y por eso cuando tenemos pecados personales y pecados comunitarios como sociedad, pues eso repercute en toda la creación. Y eso tiene que dejarnos pensar mucho, ¿no? Sobre mi responsabilidad, sobre todo lo que está pasando en el mundo. Otro punto importante es la comunión de los santos. Las cosas que yo hago repercuten en mi hermano, aunque no lo conozca. Si yo hago cosas buenas, por ejemplo, rezar el rosario todos los días, eso tiene repercusiones, muchas, seguro, sin que yo lo sepa, sobre alguien que a lo mejor está sufriendo en China, ¿no? O a mí me pasa algo bueno o recibo una gracia de Dios porque alguien que yo no conozco ni conoceré en esta tierra hizo una oración de amor a Dios, ¿no? Pero también pasa con lo malo. Si yo peco mucho, eso repercute en mis hermanos. Y tal vez ya no tengan la fuerza para vencer una tentación que alguien más tenía, ¿no? Entonces es muy grave y sí tenemos responsabilidad sobre todo esto. El mal supremo para el hombre es el pecado. Esto tenemos que aprendernoslo, grabárnoslo con sangre, ¿no? Para poder luchar contra ello como nuestro enemigo mortal de verdad. Y defender la gracia y defender la virtud a capa y espada en nuestra vida. Decía el Padre Pío frente a la posibilidad de ceder al instinto del mal que vive en cada hombre: preferiría 1000 veces la muerte antes de decidirme a ofender a un Dios tan bueno. Y decía también: si tuviese que ofender a Dios, aunque solo fuese una sola vez, preferiría sufrir 1000 veces el martirio más desgarrador. Y él estaba dispuesto a llorar esos pecados. Y bueno, terminamos esta meditación con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo concedido. Lo ponemos en tus manos, que sea para tu gloria y la salvación de las almas. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.